La mejor forma de venir a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio, sin duda alguna, es una certificación laboral. La certificación laboral te va a llevar directamente a una residencia permanente en los Estados Unidos. Te va a beneficiar a ti o al que la solicita y a todo su grupo familiar. El mejor, sin duda alguna, en certificaciones laborales es Raúl Sebasco. Tiene más de 25 años de experiencia. Todos los abogados de inmigración lo reconocen como el mejor en este sector. Así que comunícate con Raúl Sebasco, llámalo, él tiene un número de teléfono que puedes llamar directamente desde Venezuela para que él te asesore acerca de las posibilidades que tienes de tener una certificación laboral. El cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos y Caloyero Tramonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.turred.com. En esa página web haces tu cita, pero además ahí están todos esos maravillosos productos que utiliza Caloyero Tramonte para mantener la cabellera hermosa. Buenas noches, gusto en saludarlos. Bienvenidos a esta cápsula. Mi nombre es Aura Marina Palermo, investigador y analista de entorno y riesgo en el contexto latinoamericano y miembro del Consejo Editorial de La Cabilla. Esta noche les voy a hablar sobre un tema. Vamos a romper un paradigma en el cual venimos trabajando en las cápsulas anteriores, que es Maduro malo, Chávez bueno. Maduro es el tirano, Chávez era democrático, el chavismo es democrático. Esto nos va a permitir minimizar los riesgos ante cualquier posibilidad de retorno del chavismo originario. Por lo menos nosotros como ciudadanos estar conscientes de los riesgos que implica. Si llega a pasarnos a evitarlo, no está en nuestro alcance como ciudadanos. Sin embargo, debemos tener en cuenta de que el chavismo nunca fue democrático y lo hemos venido demostrando de la boca del propio Chávez. El cambio de hegemonía cultural radica justamente en entender eso, porque nos evitaría lo que se llama un gato pardo, que no es otra cosa de que cambie todo para que no cambie nada, y todo apunta que vamos hacia allá. La libertad de la opresión es la que nos lleva a ese tipo de pensamiento. De allí radica la importancia de que pensemos y busquemos la información, detallemos y saquemos nuestro propio criterio. Eso nos va a permitir tener un cable a tierra. La información está allí. Ustedes pueden trabajar con la propaganda, como se los he mostrado. El régimen dice todo, lo que va a hacer es cuestión de saber leerlo. Maduro lo que ha hecho es ir en la etapa ya de radicalización para terminar de aniquilar al viejo Estado burgués. En el injerto socialista vimos cómo nos fueron injertando. Ya el edificio está listo. Tienen que destruir lo que queda del viejo edificio para poder dar paso al nuevo, que es el Estado comunal. Vamos a ir a recordar un poco sobre por qué yo les digo de que Chávez siempre fue un comunista. Recordemos esto. Las 5 revoluciones. La primera revolución, la revolución económica productiva. Producir, crecer, diversificar la economía, crear riqueza para consolidar el socialismo y la justicia social. Segunda punta de la estrella. ¿Cuál es la segunda punta de la estrella? La revolución del conocimiento, la cultura, la ciencia, la tecnología. Invito a toda Venezuela, ahora que vamos al inicio de clases, a arrancarlo con un nuevo impulso, que es la revolución del conocimiento. Tercera punta de las estrellas. Aquí mismo donde llegamos, la revolución de las misiones, la revolución del socialismo en lo social. Precisamente venimos hoy a activar la revolución de las misiones en una nueva etapa de la revolución bolivariana y chavista de Venezuela.
cuarta punta de la estrella, ¿cuál es? La revolución en la revolución, el sacudón del Estado, acabar con la burocracia, la ineficiencia y todos los vicios del Estado burgués. Y la quinta punta de la estrella de las 5 revoluciones que ha activado para darle nuevo dinamismo a la nueva etapa de la revolución chavista y bolivariana, ¿cuál es? La revolución del socialismo territorial. Así que bueno, consustanciémonos, compatriotas, todos, con las 5 revoluciones que hemos activado. Revoluciones económicas, del conocimiento, de las misiones sociales, del Estado, la revolución contra la corrupción y la revolución del socialismo en lo territorial, que es lo más profundo e importante que tenemos que hacer en todos estos años. Aquí estamos pues en el centro de esta base de misiones sociales. Vamos a echar el resto. Miremos hacia atrás, veamos cómo hemos logrado el salto adelante que venimos trabajando desde hace unos 2 años después del golpe de Estado. La revolución necesita un salto adelante, porque esto no es una evolución. Y es allí una de las diferencias de las tesis que defendió Charles Darwin y las tesis de Carlos Marx. Charles Darwin, la evolución. Charles Darwin, el pasito a pasito. Carlos Marx, dentro de la evolución, el gran salto adelante. Esta revolución, si no diera un gran salto adelante, correría el terrible riesgo de convertirse en un proceso reformista y evolutivo, y perdería su carácter revolucionario. Yo preferiría morir. Yo preferiría morir. Eso no va a ocurrir, porque solo dijo Bolívar, y yo lo repito y es absolutamente cierto, el único camino que garantiza el éxito de nuestra empresa es el camino maravilloso de la revolución. Revolución política, revolución social, revolución económica, revolución moral. Que nuestra Constitución ya va a cumplir 8 años, ahora en diciembre. Ahora, es una Constitución maravillosa. Nació de un proceso constituyente legítimo, plenamente legítimo. Ahora bien, ha avanzado a tal velocidad y cada día con mayor profundidad el cambio revolucionario en Venezuela, que luego nos topamos con algunas cosas que aquí quedaron, que se van convirtiendo en freno a la misma revolución. En freno, si no freno hoy, a todas luces freno en el corto plazo. Luego, por eso, para acoplarnos a la nueva etapa, al nuevo periodo revolucionario, es que se me ha ocurrido, después de pensarlo mucho, estudiarlo mucho, oír muchas opiniones, hacer esta propuesta de reforma constitucional en lo político para profundizar el poder popular, introducirlo en la Constitución. No lo tenemos en la Constitución y es el poder fundamental, el poder popular, para poder impulsar la revolución, valga la redundancia. He ahí algunos de los elementos que yo considero más importantes de la propuesta de reforma para acoplar la magna ley, como decía el barón de Montesquieu, a la naturaleza de las cosas, al ritmo de los acontecimientos. La naturaleza de las cosas, el ritmo de las cosas, el Estado comunal. A eso se refería Chávez en esa locución. Hablar mal de Maduro, por Dios, creo que los hechos lo ponen como lo que es un criminal. Es la banalidad del mal pura. O sea, ¿por qué me enfoco tanto en Chávez? Porque pareciera una política del sistema
de que aquí nadie habla mal de Chávez, porque ni el régimen ni la oposición mencionan a Chávez cuando es el padre de esta tragedia. Por el contrario, se le ha dado la bienvenida a actores como Navarro y Giordani, Rafael Ramírez, cuando son parte de todo esto que hemos visto. Luis Ortega Díaz, o sea, actores del chavismo originario que son parte de esto para la reconstrucción de Venezuela. Y si de verdad queremos libertad, no podemos tomar en cuenta a una ideología tan peligrosa como el propio nazismo. En Venezuela hay muchas personas valiosas si realmente queremos la libertad. Ahora, si es libertad de opresión y si son gatopardos, por supuesto que no importa decir que algo que no fue democrático y nunca lo fue, sí lo es. Cuando Chávez habla de democracia, no habla de otra cosa sino de democracia popular. El romper los paradigmas de esto es muy importante. Les he mostrado los videos para que ustedes, más allá de lo que yo les pueda decir, puedan escucharlo y recordar, porque todo esto es público. La situación, la caotización, no nos permite llevar un ritmo de los eventos. Y tendemos, ante la necesidad de sobrevivir, tener que olvidar cosas porque tenemos otras prioridades. Esto es importante recordarlo. Una de las características de las transiciones, y en esta en particular, en la primera etapa hubo una seducción de parte del chavismo. Ya al comenzar un periodo que se desgasta porque es un tema natural y además que era el periodo ya de la destrucción profunda, hay un cambio de actor en donde queda como el tirano, se le lava la cara al chavismo originario y ¿qué pasa? El chavismo era bueno. En un caos, cualquier persona, escúchese bien, cualquier persona que venga a poner orden a este apocalipsis será bienvenido. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque no todos los mesías vienen a salvarnos. No, muchos mesías vienen a llevarnos al infierno, a la tierra prometida. Eso se llama la reseducción. La reseducción no es otra cosa que separarse un tiempo del poder, dejar que otros caoticen y en los momentos de mayor desespero aparecer como los seductores nuevamente. No es casual que veamos ahora al chavismo originario que no ha dejado de ser chavista y que no ha dejado de defender el proyecto original de Chávez y nos hacen creer que esto es distinto, santificados, no son santos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El chavismo nunca fue democrático. Entonces, estamos en un proceso de reseducción. No solo en Venezuela. El tema se está dando en desarrollo en diversos países de Latinoamérica. Argentina, Ecuador y Brasil. ¿Cómo termina esto? Todo va a depender de la inteligencia de sus dirigentes de cada país. Porque la reseducción consiste en que la oposición que hace vida en el sistema llegue al poder, se termina la caotización y hay un retorno del movimiento originario con los mismos actores o pueden venir actores nuevos, pero van a ser
del proyecto originario chavista, va a ser el chavismo originario. Eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Eso es lo que yo denomino, que es un término de un autor que se llama Robert Greene, se llama reseducción. Se da en la política y es una estrategia. La vemos, como les dije, en otros países que van más adelantados que nosotros, ya también entrando en la etapa final. Y recuérdense, todo es por las vías democráticas, por las elecciones, falsas elecciones, porque una vez que estos regímenes llegan al poder y hacen las reformas constitucionales, ya no hay democracia. Son falsas elecciones. En Venezuela no hay una elección realmente libre desde el día que se reformó la Constitución. Todo el proceso de la constituyente, ya no estábamos en democracia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a cerrar esta cápsula viendo un video de Chávez, del aló presidente teórico número 6. En este video van a ver a un personaje que algunos conocerán y reconocerán y otros no. Es Orlando Borrego, conocido como el Capitán Vinagreta. Sale en varias partes, lo enfocan varias veces. Él es nada más y nada menos que asesor de la Comisión de Planificación en Venezuela. Trabajó directamente con el equipo de Giordani. Orlando Borrego, él fue el ministro de Industria del Che. Él estuvo con todo el proceso de la estatificación. Entonces vamos a ir un corte y al regreso vamos a ver qué nos decía Chávez en ese aló presidente teórico número 6. No se vayan. combatir la crisis de medicinas que hay en Venezuela, tenemos un gran aliado aquí en el sur de la Florida. Se trata de Farm Aid. Visita la página web de Farm Aid, que ahí vas a tener todas las condiciones que ellos requieren para poderte vender la medicina que te receta tu médico de Venezuela y enviártela a Venezuela. Comunícate con ellos, llámalos, pide la información, porque son de verdad eficientes y muy rápidos. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro, así que de esta manera puedes llegar con tu tarjetita de seguro y todo te va a salir mucho más económico. En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Aló presidente teórico número 6 nos habla sobre la conciencia revolucionaria, y Orlando Borrego, este siniestro personaje, figura ahí. Él fue, no sé si está todavía en el país, uno de los principales asesores en el tema de planificación. Hay un libro que se llama Banco Central Caso Cuba, en donde nos muestra toda la experiencia, incluso nos da el orden de cómo van a ser las estatificaciones, redes de distribución, medios de producción, comercio exterior y banca. Ya es obvio que gran parte de esto están casi estatificadas, conviven un poquito con el tema privado. Ese orden se da de forma como un sistema,
y ya lo vienen construyendo. Y todo esto, esta confiscación de bienes de estos sectores estratégicos a manos del Estado con la excusa de que es para proteger al pueblo. Les pongo un pequeño ejemplo y muy importante, es una de las columnas vertebrales, que es la gran misión de abastecimiento soberano. ¿Quién la tiene? Los militares. Porque recordemos, el poder no está en Miraflores, el poder está en Fuerte Tiuna. O sea, quien piensa que el poder está en Miraflores es un error. El poder está en Miraflores y en La Habana. De allí que la locura de llevar al pueblo a una masacre con una marcha a Miraflores. El poder está ahí. En Venezuela el poder lo tienen los militares, tutelados desde La Habana, y otros ejes externos, Rusia, China, Irán, pero principalmente, directamente es La Habana. Y no es nuevo, como les acabo de decir, y lo van a ver. Los ministerios de planificación son uno de los ministerios más importantes en todo régimen comunista. La ley de planificación del 2014, que nadie la tomó en serio, tiene toda la estructura de los consejos presidenciales de gobierno, que es parte de la estructura del Estado comunal. O sea, aquí nadie toma en cuenta el tema de planificación y es un régimen socialista, cuando es lo más importante. Entonces, vamos a recordar qué decía Chávez en varios fragmentos, a lo presidente teórico, que da datos muy interesantes en donde queda al desnudo que él no es ningún demócrata, él es un comunista. Y usa la palabra democracia bajo el concepto de democracia popular, no de libertad. Recordemos que nos decía Chávez. El rol, hay otro libro maravilloso que yo conseguí cuando era muy joven, gracias a Dios, me lo regaló José Esteban Ruiz Guevara, de Plejanov, El papel del individuo en la historia. Ese libro a mí me abrió los ojos. Y ahí lo conseguí, la clave. No importa que tú estés encadenado en unas mazmorras, te tengan allá en un sótano encadenado. Si tú estás consciente del rol que estás jugando, encadenado en una mazmorra, dentro de un proceso de dimensiones mayores, pero ese es tu papel en ese momento, entonces tú eres libre. Soy libre, dije, no importa que esté aquí, porque mi papel está aquí. No importa, y así fuimos año tras año, hasta la jornada liberadora. Ahí me sentí libre. El 4 de febrero yo volé cadena y dije, ahora soy yo, rebelde, aquí estoy, lo que soy. Somos. Ahora, entonces se trata de eso, ¿no? De la conciencia y el sentido de la pertenencia. Nuestra revolución tiene que recoger, así como el que enlaza, como el que lanza 1000 lazos y recoge lo mejor del pensamiento revolucionario de todos los tiempos. Yo sé que aquí hay personas que no son cristianas. Fidel es cristiano, pero en lo social. Una noche discutimos, empezamos como a las 6 de la tarde y eran las 8 de la mañana al día siguiente hablando sobre Cristo. Yo no he conocido a alguien que conozca más de la historia de Cristo que Fidel Castro. Fíjate. Y entonces al final me dijo, Chávez, yo quiero que tú sepas que yo soy cristiano, pero en lo social. Bueno, yo también, en lo social, en lo ético. Ahora, lo demás son asuntos ya religiosos, a veces míticos, ¿verdad? Mágicos incluso muchas veces, que se repiten de religión en religión. Hay factores comunes, pero de que Cristo fue un gran luchador, pues lo fue, que vivió, hay rastro de su paso por esta tierra, murió crucificado, que resucitó. Ahí entramos ya en los campos de la fe, pues.
y de lo mítico incluso. Ahora, la teoría de Cristo, oye, el latigazo de Cristo cuando dice: más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. El sermón de la montaña de Cristo es un documento revolucionario. El sermón de la montaña. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Vivían en comunismo. Era la propiedad común, no había propiedad privada. Es la historia del cristianismo verdadero, no el falsificado de los fariseos que a veces andan vestidos de cardenales y no sé qué más, pero no son nada cristianos. Ahora, todo ese pensamiento que tú dices, hasta incluso el socialismo utópico, ahí hay elementos importantes. Mira, Simón Rodríguez era un socialista, aunque no utópico exactamente, no se pone a analizarlo, y él pasa para acá, para este lado del socialismo científico. Es un adelantado incluso. Antes que Carlos Marx ya le está escribiendo, por ejemplo, fíjate esta cosa de Simón Rodríguez Borrego. Bueno, tú mismo en tu libro es que creo que lo citas, de Simón Rodríguez, cuando dice: si para producir tijeras tuviéramos que convertir en esclavos a los trabajadores, entonces mejor es que nos cortemos las uñas con las manos. Simón Rodríguez, hablando de la división del trabajo antes de Marx. Entonces él más bien tiene visos del socialismo científico, Simón Rodríguez. De Simón Bolívar y su pensamiento, la igualdad es la ley de las leyes. Bueno, todo esto, ¿no?, forma parte del reto que tenemos todos. El cómo, el reto de construir nuestro socialismo, porque no es el chino, no es el de la Unión Soviética, que existió, creo que existió, no, al menos en una primera etapa hubo un empeño, después se desvió temprano se desvió, y Lenin murió muy pronto, aun cuando, por supuesto, sobre un solo hombre no se puede cargar, pero era el líder y murió muy joven. ¿Cuántos años tenía Lenin cuando murió? 50 años, ¿verdad? Enfermó, ¿verdad? 48 años. No llegaba a 50, era un genio. El gran culpable, como dice el Che. Pero vaya, qué gran culpable. Ahora, entonces, el reto de construirlo no es el de la Unión Soviética, no es el de Cuba. Mira, Fidel es uno de los primeros que me dice: Chávez, tienes que considerar que tú estás en Venezuela, no en Cuba. Y no estás en 1960, estás en el 2000. Date cuenta siempre de eso, no te desconectes de la realidad. Fidel, que para mí es un gran maestro. Fidel es un gran maestro, un sabio. No debería morir nunca un hombre como Fidel. Bueno, no morirá nunca. Vivo siempre. Cada cuadro del partido tiene que ser un soldado combatiente. Cada patrulla del partido tiene que convertirse en una patrulla de ideas, de estudio y de combate. Listo para la guerra, para defender la patria ante una agresión del imperio norteamericano. Un problema y a ver cómo lo soluciono. Y ¡pum!, se soluciona. Conocer es resolver. Es la filosofía resolutiva de José Martí. Vamos a armarnos con esa filosofía. Tenemos que resolver los problemas. Por ejemplo, un alcalde revolucionario no puede dejarse atropellar o sobrepasar por la basura del municipio. Tiene que resolver el problema. Tenemos que resolverlo. Por ejemplo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela no puede permitir, y sus equipos, bueno, que los hospitales no tengan medicina o que no haya médicos en los hospitales. A veces no se puede solucionar eso de un día para otro, pero se soluciona, se tiene que solucionar. No podemos permitir que haya que gente sin vivienda. Bueno, tenemos miles y miles, pero esos problemas hay que irlos solucionando. Algunos son sencillos, otros son más complejos, como todos los problemas de la vida. Pero la revolución tiene que armarse, y los revolucionarios y revolucionarias, de esa filosofía resolutiva. Hay que resolver las cosas y no dejarlas ahí pendientes.
Ah, no, le pasé por un lado. No, párate, mira, estudiemos el problema y vamos a solucionarlo, arreglarlo para construir la patria socialista. Desde lo teórico hasta lo práctico y desde lo práctico hasta lo teórico, la dialéctica de las cosas. Y que hay que solucionar uno de los retos. Por aquí está, yo no voy a buscarlo ahorita en las páginas que tengo subrayadas por ahí, unos cuadernos que lleno a veces apurados. Está en lo siguiente: la alternativa radical al capitalismo. ¿Cuál es? El socialismo. La alternativa. El otro modelo que nosotros estamos planteando, nosotros tenemos el reto de presentarlo y hacerlo que sea asumido y percibido por el pueblo, por la sociedad. Él utiliza esta frase, 2 palabras: humanamente gratificante. Si para construir el socialismo yo tengo que llevarlo a usted por un desierto a comer arena, bueno, a lo mejor tenemos mucha moral socialista y nos vamos con Chávez a comer arena para el desierto, pero al año siguiente ya, a lo mejor ya estamos convertidos en polvo, en arena, o queda un grupito. Debe ser humanamente gratificante, claro. Y hay que entender entonces bien de qué se trata lo humano gratificante. En primer lugar, que uno se sienta moralmente, espiritualmente lleno, socialmente útil, y para eso se requiere la conciencia, porque no estamos hablando de gratificante porque estamos tomando whisky todas las noches, o estamos en la Dolce Vita, o ganando un sueldo de no sé cuántos millones y millones, y un carro último modelo, y una mansión por vivienda. Eso es lo gratificante en el modelo capitalista, por los valores del capitalismo. Se trata del reto de crear otros valores que sean asumidos por el humano como gratificantes. Pero ciertamente hay necesidades que son básicas para la vida: la vivienda, la salud, los servicios, agua potable, energía, la educación. El socialismo tiene que solucionar eso. Fíjense Cuba bloqueada, agredida, y sin embargo en Cuba ustedes no ven un niño en la calle, un niño sin escuela. Ese problema lo solucionó la Revolución Cubana. La vivienda, aunque muchas veces humilde. Bueno, fíjate, María, el proceso de formación, que ha comenzado ahora de manera más, yo diría, como estructurada. Ahora, cuando el buró político, el partido, pues, decidió crear, ya era hora, la escuela de cuadros, y el equipo designado para darle forma, para impulsarlo, para arrancar esto, entre otros, Jorge, Ricardo, Marián y muchos compañeros más y compañeras, decidieron proponer, y así se decidió, crear no solo una escuela de cuadros, sino el sistema de formación socialista Simón Rodríguez. Entonces ahora estamos como más organizados, pues estamos organizándonos mejor, estructurando mejor, llevando adelante programas como este, documentos, debates, discusiones, estos ejes temáticos, ¿no?, de la primera jornada, ¿no? Esto del sentido de pertenencia, el rol nuestro en la historia, el reto de construir nuestro socialismo, cómo construirlo, además desde las bases, desde allá desde Ospino, desde allá desde Guanare, desde allá desde Los Llanos, cómo, dónde, cuándo, con quién, y viene entonces la necesidad del hombre nuevo, la mujer nueva, que como alguien dijo, no es, el hombre nuevo no es alguien que va a llegar en una nave extraterrestre aquí, el hombre nuevo, la mujer, no, somos nosotros mismos, la conciencia, la ética, la moral, lo que a uno lo mueve de verdad. Mao Zedong lo dijo de esta manera: el resultado, él que fue un gran filósofo, un gran líder y un gran guerrero también, el resultado de una guerra, dijo Mao, no está en el arma o en la tecnología, sino en la moral de quien la porta, la conciencia.
Así que es fundamental, la escuela de cuadros es una escuela y de cuadras, no de cuadradas, sino de cuadras. De cuadras y de cuadros es una escuela de formación para la defensa y la construcción del socialismo. Yo soy libre y fui libre y rompí las cadenas el 4 de febrero, o sea, un asesino. Recordemos los muertos del 4 de febrero. Es importante destacar, además de esto, cuando él hace mención a que él es cristiano y habla de Fidel, que Fidel es un cristiano en lo social. Observemos que la segunda característica que tiene Venezuela, además del tema del Estado rentista, es que Venezuela es un país católico. Hacer, y lo dice Frei Betto, hacer una revolución en el continente latinoamericano sin tomar en cuenta el componente cristiano, van directo al fracaso. Frei Betto es un teólogo de la liberación. La revolución es cristiana, marxista y chavista y bolivariana. Bueno, resulta ser que el fundamento teórico de lo que explica Chávez en esas palabras del aló presidente teórico número 6 no son otra cosa que la doctrina o lo que manifiesta Engels en su contribución al cristianismo primitivo, un material escrito en 1827, si la memoria no me falla, en donde el cristianismo primitivo es el bueno, porque es el comunal, es el revolucionario, observe que usó esas mismas palabras, mientras que la iglesia de Constantino, a raíz del concilio de Nicea, la secuestrada por las élites, esa no es buena. Entonces, en esta mutación del comunismo, vamos a observar que hay una manipulación de la fe a través de un lenguaje en donde se ataca por un lado a la iglesia, pero es la iglesia burguesa. Para ellos la iglesia buena es las comunidades eclesiales de base y todo lo que es la teología de la liberación. Entonces, esa parte del discurso obedece a uno de los ejes, de los 5 ejes. Fíjense que recurrentemente tanto Chávez como Maduro habla del tema espiritual, y traigo acotación al tema porque estamos en Semana Santa. Entonces hay un fundamento y hay una estrategia detrás de todo el tema de la religión. De hecho, no es casual que desde sus inicios, lo podemos ver en distintas etapas, hay oraciones, hay el Cristo cautivo, y es catalogado, rotulado como el Cristo libertador de Latinoamérica. Además, en este mismo aló presidente, vieron recurrentemente la presencia de Orlando Borrego, mencionado por el propio Chávez, ¿okay? Y incluso el tema del plagio, a nivel de oraciones, vemos que tenemos un Chávez Nuestro, que es el paralelismo al Padre Nuestro, un credo, como el credo de Constantino, del Concilio de Nicea, y también tenemos un sermón, un equivalente al sermón de la montaña, el sermón del cerro. Para usted, para mí, podemos entender que esto es propaganda. Mucho cuidado en medio de un caos, la desesperación de la gente, y lo mágico religioso se manifiesta en la psique de los ciudadanos. Entonces, esto es un mal gobierno. No es un mal gobierno, es un gobierno del mal. Como hemos visto en todas las cápsulas anteriores, ellos trabajan todos los ejes: el político, el económico, el territorial, incluso el espiritual. Cuando vemos a un padre Numa Molina, sus misas no son misas, es una misa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es la doctrina de Chávez, es Chávez su Mesías. Mucho cuidado con las masas y con la gente más necesitada, porque son los momentos más susceptibles, como lo dije anteriormente, a lo mágico religioso. El chavismo es algo criminal, es un modelo tan peligroso como el nazismo,
Esto sí va a continuar, ya vemos las extensiones en toda Latinoamérica, lo vemos en México, avanzando muy rápidamente, y hay que estar muy atentos, no solo a lo que sucede en Venezuela, sino a lo que sucede en el resto de Latinoamérica. El injerto ha llevado un paralelismo en cada país adecuado a cada, como bien lo dice Fidel, cada país tiene sus condiciones, entonces lo hacen de forma distinta. El caso de Argentina y Brasil lo hicieron sin reforma constitucional. En el caso de algunos de estos movimientos de Brasil o Argentina, volver al poder, van a invocar la reforma constitucional. No lo podían hacer antes por las condiciones típicas, características de cada uno de estos países. De hecho, ya Lula, antes de entrar a prisión, solicitaba una reforma constitucional. Ya, una vez que hacen las reformas, y aunque no las hagan, igual injertaron, y todos han creado todo un marco jurídico similar, alineado. Esto es un allanamiento, en caso de concretarse el tema venezolano, a la patria grande, al nacimiento de la Unión de Países Socialistas Bolivarianos, que no es otra cosa que la tropicalización y versión moderna, en base al comunismo versátil, de la Unión Soviética. ¿Okay? Entonces hay que estar muy atento a estas cosas. Por el día de hoy me despido. Espero tener la oportunidad de volver a estar con ustedes. Mi idea no es que piensen como yo, mi idea es que despertar la curiosidad de ustedes, que estudien, que lean, que investiguen y que abran el pensamiento. Los invito a pasar por la cabilla, está el artículo, se los recomiendo, el del injerto socialista y la sopa transicional, y el de sumisión de voluntades. Con estos artículos que les he venido recomendando en las cápsulas, complementan ya con un soporte más completo, más técnico, lo que he expuesto en estas cápsulas. Espero que les haya sido de su ayuda. Muy buenas noches y hasta otra oportunidad. Aquí en Miami tenemos el privilegio de que alguien se preocupó por hacernos esos quesos tan deliciosos que comemos en Venezuela. Los tenemos aquí gracias a La Pradera. La Pradera tiene queso telita, queso de mano, queso guayanés, el queso del fin de semana, que es un queso telita especial hecho con un secreto pues que ellos por supuesto no comparten. Ve a la sede de La Pradera viernes y sábado para que compres ese queso, pero además tienen tequeños, cachapas, todas esas cosas deliciosas que nos encantan tanto a los venezolanos. Somos tu mejor opción en cauchos nacionales e importados, rines, amortiguadores y balanceo para todo tipo de vehículos. Contamos con el mejor puente de alineación con la mejor tecnología de todo el país. Síguenos por @cauchera Fran Luis. Fran Luis, los más duros en cauchos.